Una comunicación muy importante con la doctora Gloria Mesa acerca de este comunicado que compartimos recién. ¿Cómo estás, doctora? Bienvenida a Turno Tarde. Soy Natalia, estoy acá acompañada de Dante y Enrique. Buenas tardes a ustedes y muy buenas tardes a toda la audiencia. Doctora, recién estuvimos leyendo el comunicado punto por punto. Nos pareció un comunicado muy interesante, fuerte, contundente. ¿Y a qué se debe todo ello? ¿Por qué decidieron dar este comunicado hoy? Y después queremos aclarar también algunos puntos para ver y saber por qué lo escriben y lo marcan y lo subrayan de una manera muy importante. Y porque estamos en una situación muy delicada, estamos en un límite en todo sentido en cuanto a medicamentos, insumos, hospitales, cantidad de pacientes, estamos en el límite. Tenemos ya una sobrecarga muy elevada de pacientes y ya no podemos más seguir en esta situación probablemente, ¿no? La protección legal y civil y penal que piden, ¿se refiere específicamente a uno de los casos que estuvieron viviendo en esta pandemia o es una protección que ya lo necesitan hace tiempo? Sí, hace tiempo nosotros ya necesitábamos esta protección, nosotros por eso estamos haciendo los proyectos para presentar otra vez para la ley del colegiado, porque nosotros necesitamos que nuestros actos médicos no sean criminalizados desde el punto de vista penal, sino que el acto médico debe ser juzgado por los pares de cada uno, ¿no? Yo no puedo ser juzgado del acto médico por una docente o por un abogado o por un arquitecto, porque no va a conocer la técnica que yo he utilizado. Entonces yo tengo que ser juzgado primero por mis pares, y si existe una negligencia, una culpabilidad, entonces se pasa a la parte penal, ¿no? A la parte de la justicia ordinaria. Pero nosotros tenemos que ser juzgados primero por nuestros pares y después por otros jurados, ¿no? Pero hubieron casos en esta pandemia en donde les pasó eso a los personales de Blanco. Por ejemplo, un caso en el que tocábamos acá era el de Acevedo, ¿verdad? Que también se quiso abrir como una investigación a los médicos que trataron. ¿Puede ser también eso uno de los motivos por el cual lo puntualizan una vez más? No, porque lo que pasa es que ahora estamos en una etapa muy difícil de manejar y entonces los blancos de las situaciones desagradables para los familiares o los pacientes somos nosotros. Entonces nosotros en este momento necesitamos, siempre hemos necesitado, siempre hemos solicitado, ¿no? Existe a nivel internacional una descriminalización del alto médico. Pero ahora estamos en una situación en la cual el único que está en relación con el paciente en forma permanente es el médico. Claro. Y entonces, como alguien tiene que ser el culpable de la situación, porque o no se cuidaron o no siguieron las indicaciones sanitarias que nosotros les hemos aconsejado y se contagiaron, bueno, ellos no piensan que ellos tuvieron la culpa. Después vinieron a los hospitales y como no hay medicamentos, no hay insumos, no hay camas, ahora faltan hospitales también, entonces alguien tiene que tener la culpa y entonces la culpa la tenemos nosotros los profesionales médicos. ¿Y qué está sucediendo con ese 20% de aumento que se acordó que no se está cumpliendo por lo visto, por eso que quieren el cumplimiento estricto de esa parte económica? Sí, porque nosotros habíamos tenido nos habían ofrecido una especie de un pequeño subsidio, vamos a decir, por estar en esta situación de riesgo, ¿no? En esta situación de riesgo, pero no se ha cumplido eso tampoco. Entonces, como vemos que están habiendo aumentos a nivel de los funcionarios públicos en algunas partes y los parlamentarios en otras partes, entonces nosotros también queremos que se nos
se priorice la parte médica por la situación en la cual estamos viviendo. A ver, doctora, ustedes que están en el Círculo Paraguayo de Médicos y la coordinadora de gremios de médicos, uno supone, o yo particularmente supongo que, a ver, el canal de comunicación con el Poder Ejecutivo es el ministro de Salud o la cartera sanitaria. Yo supongo que ya habrán hablado de este tema con el actual ministro, o todavía no, doctora. No, así es, ya hemos hablado hace más de una semana. ¿Y la respuesta qué tal? Ninguna respuesta. Es decir, ya hablaron con Julio respuesta. Borba, con su equipo, les pusieron todos estos temas, pero no hubo respuesta todavía. No hubo respuesta y en una oportunidad creo que, porque cuando nosotros decíamos que hay muchos profesionales médicos que no están pudiendo trabajar, pues, ¿por qué no se les contrata si ellos piensan que va a faltar médicos? Entonces, ¿por qué no se les contrata? Entonces ellos dijeron que no había rubro para eso, que no tenían presupuesto para eso. Y ustedes tienen un plazo para ir esperando, es decir, hay un emplazamiento, ¿hasta cuándo ustedes pueden aguantar así sin respuesta? Porque es verdad, la situación está muy delicada, está crítica, lo corroboramos con nuestros equipos que siempre visitan los diferentes hospitales, lo hicimos siempre, lo hicimos de vuelta hoy, doctora, y antes que mejorar, como parece ser que se va agravando por la cantidad cada vez mayor de pacientes que requieren atención, que sobrecarga al personal, digamos, al personal de salud. ¿Ustedes tienen una fecha, es decir, hasta cuándo pueden aguantar para tener una respuesta en relación a los diferentes puntos que plantean? No tenemos, no hemos consensuado aún una fecha límite, no hemos consensuado, pero estamos insistiendo en ese tema porque estamos teniendo mucho contacto con personal contagiado, casi todos son contagiados, estemos en los hospitales, estemos en los sanatorios, estemos en los consultorios, la mayoría de los pacientes que acuden al profesional médico es contagiado. Entonces nosotros estamos recibiendo una carga viral de varias personas en un corto tiempo, ¿no? Y entonces nuestra situación es más riesgosa aún actualmente. Doctora, cuando ustedes dicen hay que contratar a más personal, siempre nos dijeron de que al menos terapistas es todo lo que hay. Yo le pregunto... No es cierto. No es cierto. ¿Cómo es eso, doctora? No es cierto. Hay muchos, están los residentes de tercer año de terapia intensiva que pueden ocupar ya ellos, pero existe una ley en el cual el CONAREN dice que los 3 años de presencia de residencia no justifican para que se les contrate, y ellos piden 5 años de profesión, de práctica en la profesión para contratarlo. Ustedes lo que están pidiendo entonces es una flexibilización en esa norma para que otros profesionales puedan acceder a tener una vinculación directa con esta tarea de combatir al coronavirus. Así es, porque son personas que el año pasado han terminado, es decir, hace 4 semanas que han terminado sus 3 años de residencia o 4 años de residencia. Doctora, ¿cómo debería ser en el caso de armar nuevos equipos sanitarios? ¿Tienen que ser, por ejemplo, en el mismo hospital donde ya está funcionando o debería habilitarse en otro lugar? Por ejemplo, le cuento, doctora, en otros países escuchamos, ¿verdad?, que habilitaron, por ejemplo, lo que era un estadio deportivo, se reconvirtió prácticamente en un nuevo hospital exclusivamente para combatir el coronavirus. Acá lo que se hizo fue ampliar lo de INERAM, ampliar lo del Hospital de Itagua, ampliar lo de Ciudad del Este. Ahora creo que tratan de ampliar clínicas. ¿Cuál debería ser, creen ustedes, la modalidad de combate a este fenómeno que va cada vez en aumento? ¿Habilitar de contingencia en los mismos hospitales o habilitar algo nuevo? No es tan fácil el habilitar, no es que, por ejemplo, yo he escuchado que ahora
quieren habilitar algunos cuarteles como hospitales ahora, quieren transformar, pero no es tan fácil, se necesita un sistema de agua, se necesita un sistema de oxígeno, se necesita un sistema de residuos, se necesita muchísimas cosas, no es tan fácil, no es cuestión de poner en una pieza una cama, no es tan así, se necesita mucha infraestructura para poder, poder tener utilidad como un hospital, ¿no? Por lo que le escucho, usted, digamos, estaría a favor de que se habilite, digamos, un pabellón ya en un hospital donde está funcionando ya. Claro, porque los hospitales ya están con la infraestructura en construcción de lo que se necesita, como la parte de residuos, la parte de agua, la parte de oxígeno, la parte de energía eléctrica, todo eso se tiene que ver porque se tienen que conectar aparatos, se tiene que conectar toda una serie de instrumentales que se necesita de una infraestructura buena. Y esos profesionales que usted menciona, doctora, que podrían ser contratados, ¿en qué cantidad creen que existe? 400 y más hay. 400 y más. Sí. Wow. Y la respuesta que tuvieron fue que no hay plata supuestamente para contratar. A lo mejor, así. A lo mejor porque, no sé, el gobierno cree que sería ya una vinculación permanente, no sé, ¿podrían hacer una vinculación temporal? ¿O usted qué piensa? Y la vinculación temporal tiene que ser con los beneficios, porque existen ahora gente que está contratada con vinculación temporal, pero el hecho de estar 3 meses, cada 3 meses le hacen firmar un contrato. El hecho de estar 3 meses, o estar 6 meses o estar 1 año, no se les cuenta como para la jubilación ni como para como poner en el currículum que ha trabajado en las instituciones públicas, por ejemplo, 1 año, 2 años, 3 años. Sí. ¿Entienden? Esas disposiciones no están para los que no tienen aguinaldo, no tienen ninguna otro beneficio, porque están con un contrato muy limitado, es decir, contrato de trabajo por 3 meses, tantas horas, nada más. Bueno, ¿algo, Enrique, para la doctora? No, ya creo que explicó suficiente y aparte tienen la postura tomada respecto a varias decisiones que se van tomando por el camino. Doctora, un punto final. ¿Ustedes creen que el gobierno no tiene un equipo de crisis para analizar lo que está pasando? Desde un inicio hemos planteado eso, que teníamos que haber organizado un equipo de crisis. Hace más de 8 meses nosotros hemos planteado eso. Y dijeron que sí, que íbamos a hacer, después hicieron un chat en donde nosotros le informábamos, pero nunca fue una cosa así bien sólida como para... Después nos cansamos nosotros de denunciar si no había ninguna respuesta a las denuncias que hacíamos. Y ese gabinete, doctora, tiene que estar integrado por representantes de ustedes, de los gremios, me parece, ¿verdad? Claro. Sí, incluso ¿Quién más que nosotros va a saber cómo se manejan las cosas? Los enfermeros habían pedido algo parecido, ¿te acuerdas? También que se cree una... ¿Cómo? Que recuerdo que la asociación de enfermeros también pidió algo similar. Claro, hace rato que hemos pedido eso. Sí. Bueno, doctora, gracias por atendernos. Buenas tardes. No tienen por qué a las... Bueno, la presidenta del Círculo Paraguayo de Médicos, y realmente llama la atención, vos sabés que hay muchos puntos de analizar lo que acaba de decir la doctora. Por un lado, lo último, que la gente del gobierno no haya aceptado conformar un gabinete de crisis donde por lo menos una vez a la semana se convoquen y se sienten a hablar. ¿Qué vamos a hacer? Y ya, ese punto que le preguntaba, porque desde el gobierno dijeron, estamos analizando habilitar hospitales de contingencia si es necesario en un cuartel. ¿Y qué dice la doctora? Por eso es bueno escuchar a la gente que sabe del tema. Y dice, no es tan fácil habilitar en un cuartel. Y escuchaban ustedes, desde el Círculo de Médicos, ellos prefieren habilitar un nuevo pabellón ya en un hospital que hacer algo, por ejemplo, totalmente fuera del terreno de
hospital propiamente ya instalado. Escuchamos, por ejemplo, en otros países, ustedes seguramente tienen más datos específicos, en Europa, en Brasil, utilizaban una estructura deportiva que ya estaba y lo reconvirtieron prácticamente en un hospital contra el coronavirus. Claro, lo hicieron, ¿por qué? Porque ya estaba el techo, estaba la infraestructura, pero ¿qué dice la doctora? No es tan fácil, porque el local tiene que tener sobre todo algunas cuestiones de infraestructura que solamente los hospitales tienen. Por ejemplo, el tema del oxígeno. Sí. Y ahí le doy toda la derecha. Y me hago la idea, ¿verdad? El hospital que ya tiene todo el sistema de oxígeno y se le aplica un extensivo para el otro pabellón nuevo, por ejemplo, que podría hacerse. Por eso, y por eso es importante el tema del gabinete de crisis. A mí me llama la atención que no lo hayan conformado. Hace rato se pide, ¿verdad? Bueno, en fin, muy fuerte la posición además del grupo de la doctora. Muy fuerte y a mí lo que más la pregunta que me encantó es si es que ya no había más médicos y ella dijo, sí hay. Sí, 400. 400 y vos decís, discúlpenme, pero a mí me llama...